¿Cómo está? Feliz semana. Se cumplen, por cierto, 8 días de la minga agraria en Colombia este lunes. Comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del Cauca le exigen al Estado respeto, así como garantías para sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Reclaman respuestas a sus planteamientos al Plan Nacional de Desarrollo que están relacionados con el rechazo al fracking en sus territorios, el incumplimiento a los acuerdos de paz, presupuesto digno para las regiones tras los compromisos incumplidos desde 1966, sepa usted. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno del presidente Duque? Represión policial a los manifestantes. En ese contexto, la ONU reconoce que al menos 113 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante 2018. En redes le consultamos esta pregunta. ¿Qué mensaje envía con la represión policial del ESMAD el gobierno de Duque a integrantes de la minga social integrada por indígenas, campesinos y afrodescendientes en el Cauca, Colombia? Ahí hay 3 opciones. La primera, no oye sus reclamos. Una segunda que dice se interesa por ellos. Y la tercera, más abandono estatal. Otro tema. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inició este domingo una visita oficial de 3 días a Estados Unidos. Prevé reunirse mañana con Donald Trump por primera vez. El ultraderechista brasileño señaló que escogió a Washington como el primer destino de una visita oficial desde que asumió el mandato para dejar claro el deseo que tiene de alinearse con la Casa Blanca. ¿Qué implicaciones tiene esta visita de este militar retirado a tierra estadounidense? ¿En qué contexto se da, además? Lo vamos a ver también hoy. Por eso le consultamos en redes qué podría venirse para Brasil tras la visita de Bolsonaro a Estados Unidos, su primer periplo tras llegar a la presidencia. Hay 3 opciones. La primera, nada pasará. Una segunda, rechazará el imperialismo. Y una tercera, total sumisión a Trump. Acompáñenos, como siempre les decimos, por nuestras redes sociales, Twitter, @Telesur, Agenda_A, Instagram, @Agenda Abierta. Inicia el programa. La minga social continúa su lucha en distintos departamentos del suroccidente de Colombia, a pesar de nuevas incursiones de las fuerzas de seguridad. Durante el fin de semana, distintos episodios represivos fueron perpetrados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. El sábado, la policía hirió a manifestantes y destruyó un campamento en el municipio del Cairo Cajibío, mientras que el domingo fue denunciado el sobrevuelo de helicópteros que atacaron con bengalas a campesinos e indígenas en el Pital, departamento de Huila. Mientras tanto, el presidente Iván Duque desoyó el pedido de hacerse presente para la conformación de una mesa de diálogo. Estaba la invitación desde hace mucho tiempo. Por eso en ese marco, las autoridades y las comunidades dijeron no, es aquí en este escenario y es en esta minga. Por lo tanto, la llegada del señor presidente en el día de hoy. Vamos a hacer, ya ustedes tienen la convocatoria, ¿en qué marco va a ser? Va a ser el debate político y lo reivindicativo. Las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas exigen el cumplimiento de los acuerdos firmados con anteriores gobiernos, en donde se les promete la adjudicación de sus tierras y su derecho a ser consultados respecto a proyectos mineros en sus territorios, entre otras reivindicaciones. En este contexto, para este lunes, el Movimiento Alternativo Indígena y Social convoca una protesta en las principales plazas del país para pedir por la paz y en defensa de la Jurisdicción Especial por la Paz. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos los reclamos que nacen desde el interior profundo de Colombia y las respuestas represivas del gobierno de Iván Duque. Antes, le informo que nos acaba de llegar una noticia de último minuto, lo tiene nuestra casa informativa Telesur. Tiroteo en ciudad holandesa de Utrecht deja varios heridos. Testigos dijeron que luego de realizar los disparos el sujeto se dio a la fuga. La policía de la localidad holandesa de Utrecht informó que un tiroteo ocurrido la mañana de este lunes en el centro de esa urbe dejó varios heridos. El incidente se registró en la zona conocida como 24 Oktoberplein, donde una persona abrió fuego contra los pasajeros
pasajeros de un tranvía. Esto es una noticia en curso, la ve ahí a través de nuestra página www.telesurtv.net. Y con nuestra casa informativa nos quedamos, ya entrando en materia del primer tema. Telesur advierte Minga Social Colombiana riesgo de agresión policial. En un comunicado, las organizaciones que participan en la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz hicieron una relación de hechos que sugieren una posible intervención y agresión de la fuerza pública a los mingueros del suroccidente. Contabilizaron los esfuerzos hechos desde febrero pasado para sostener un encuentro con el presidente colombiano Iván Duque, dicen para dialogar con los mingueros. Sin embargo, esa reunión no ha podido concretarse. Tenemos más. A través de su cuenta en Twitter, el Movimiento Alternativo Indígena y Social convoca las protestas que se van a realizar este lunes a las 17 horas en todas las plazas del país. Maíz con la paz defiende la paz, la verdad, la reparación a las víctimas, el valor de la justicia y la justicia. El valor de la vida, quise decir. El gobierno debe respetar los acuerdos de paz, dando justicia a las víctimas a través de la Jurisdicción Especial para la Paz. Maíz sale a la calle junto a la ciudadanía. La JEP es conveniente. Es una etiqueta que está posicionada a través de esta cuenta en Twitter. Y mediante redes sociales también se ha viralizado un video que pide con humor que el presidente Duque se haga presente en el departamento del Cauca. Lo vemos aquí. Bueno, tiene audio, pero no se puede escuchar en este momento. Gustavo Bolívar, senador colombiano por la lista de la decencia, expresó su rechazo a la actuación del ESMAD contra la manifestación indígena y campesina. El Consejo Regional Indígena del Cauca prometieron de movilizaciones en el caso de la negativa por parte del presidente Duque a sentarse en la mesa de diálogo. Vamos a escuchar. Que estamos exigiendo cumplimientos de acuerdos del Estado, y si el gobierno no acepta, seguirá la Minga en la vía hasta que él determine venir. Vamos a repasar entonces las exigencias de las comunidades del suroccidente colombiano tras el incumplimiento por parte del presidente Duque en los requerimientos para la mesa de diálogo. Vamos a ver, el cumplimiento de lo acordado con anteriores gobiernos. Hace varios años se les garantiza la adjudicación de sus tierras y su derecho a ser consultados respecto a proyectos mineros en sus territorios. Piden reactivar la mesa de interlocución y acuerdo de Cauca, en la que aseguran haber firmado compromisos que el gobierno debe cumplir. Piden también el reconocimiento político del campesinado, exigen la inclusión del campesinado en el plan de desarrollo, exigen el cumplimiento al Acuerdo de Paz de La Habana, también ponen el cuidado o piden, voy a corregir, el cuidado, protección y defensa del medio ambiente. Tatiana Portela, nuestra corresponsal en Colombia, nos cuenta mucho más. Saludos, Tatiana. La Minga Social entonces continúa esperando al presidente Duque para que se comprometa con los reclamos de las históricamente olvidadas comunidades por parte del Estado colombiano, históricamente olvidadas, quise decir. ¿Qué pasa mientras el presidente se niega a hablar con ellos? Un saludo para ti, Rey, y para todos nuestros televidentes. Ya completan 8 días de esta Minga Social, en la que usted ya mencionaba, confluyen no solamente comunidades indígenas, sino afrodescendientes y campesinos. Ellos están pidiendo lo que usted ya advertía anteriormente, y son unos reclamos frente a hace más de 4 meses que se sentó esas comunidades sociales con el gobierno de Iván Duque para exigir no solamente poder autodeterminar, o más bien poder decidir qué se va a hacer en sus territorios, sino también para que se realizara inclusiones sociales en los territorios. Recordemos que las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes son las más olvidadas durante el Estado por largo tiempo, deudas históricas que no han sido reparadas, y a pesar de que ellos han exigido en repetidas ocasiones, porque hay que señalar que no es la primera vez que en Colombia se realiza una Minga Social, sino que históricamente se ha realizado con cada uno de los gobiernos que ha estado
en el poder en Colombia, enquistados en el poder y no han resuelto esas deudas históricas que tienen en términos de salud, de economías, pero también todo lo que tiene que ver con la educación. Lo que hay también que señalar, Rey, es que el día de ayer se presentaron varias vulneraciones al DIH. Una de ellas fue cuando uno de los helicópteros sobrevoló la zona donde los mingueros estaban acampando, lanzando bengalas. Allí se encuentran jóvenes, pero también niños recién nacidos que tuvieron que aspirar el gas lacrimógeno. Esto les ocasionó varias afectaciones respiratorias. A todo eso se le suma también que el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que viene haciendo presencia en la vía panamericana que conduce de la ciudad de Cali hacia Popayán, también se violentó a varias organizaciones de derechos humanos que están haciendo una veeduría al comportamiento de la fuerza pública y a periodistas que estaban tratando de cubrir la noticia en esta zona. Hoy siguen insistiendo la minga social en que es necesario que el presidente Duque llegue hasta el departamento del Cauca, se siente con las autoridades indígenas, con las autoridades campesinas y autoridades afrodescendientes y acuerde no solamente un plan para poder cumplir esas deudas históricas, sino que además en ese Plan Nacional de Desarrollo que ha sido objetado por varias organizaciones de derechos humanos, incluso senadores, pues se le da un capítulo étnico, indígena y campesino a todo este Plan Nacional de Desarrollo, que además no cuenta con toda la implementación de los acuerdos de paz, un hecho que ellos han denominado grave porque no los incluye en el acuerdo de paz tal y como estaba firmado. Muchas gracias, Tatiana, por toda esta información. Hasta muy pronto. Tatiana Portela, desde nuestra corresponsalía en Bogotá, Colombia. Pasamos entonces al análisis. Nos acompaña el politólogo Álvaro Villarraga. Él es experto en temas de derechos humanos, también en asuntos relacionados con el conflicto armado en Colombia. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, Rey. Muy buenos días a todos quienes están sintonizados con Telesur. Buenos días también para usted. Doctor, ¿cómo ve la situación en el suroccidente colombiano hoy? ¿En qué medida es lo que padecen los integrantes de esta minga social en el Cauca? Una muestra de cómo se refleja en el terreno, digamos, la negativa del gobierno del presidente Duque al cumplimiento de lo acordado en La Habana. Lo que está pasando es de una importancia grande en el país. Es de una dimensión regional muy amplia. Hay un efecto de una movilización social muy grande. En solo Cauca más de 20.000 personas, pero hay otro tanto de varios miles de personas movilizadas en los departamentos de Nariño, del Huila y en el trayecto de Huila a Putumayo. Esto es un reclamo actual e histórico. Actual porque el gobierno nacional del presidente Duque en su plan de desarrollo no ha incluido de manera clara presupuestos ni para las necesidades de los pueblos indígenas. Aparece como un anexo, no aparece especificado, ni tampoco ha incluido compromiso con la población campesina, con los nuevos desarrollos de las Naciones Unidas y las discusiones del orden constitucional y legal de la desestimación y la crisis social que también afecta a comunidades campesinas, a comunidades afro. Ahora, hay que advertir que en Colombia los efectos que se prolongaron después del acuerdo de paz, quiero decir, permanencia de grupos paramilitares, permanencia de disidencias de guerrillas, grupos delincuenciales, han tenido un foco muy grande en el norte del Cauca y en general en esta región del suroccidente. Entonces, junto a los reclamos de tierras, salud, educación, defensa del medio ambiente, también hay un reclamo de crisis humanitaria. De los más de 500 líderes sociales asesinados, 158 son del Cauca, de la parte norte. Y hay líderes sociales asesinados también en Nariño, también en el Huila, también en el Putumayo. De manera que el presidente Duque no ve la crisis humanitaria, no ve la crisis social en regiones de Colombia. La Guajira, Chocó y Cauca son las regiones más pobres. El suroccidente tiene una gran crisis social, una crisis humanitaria. Y además de ello, el presidente Duque viene incumpliendo la continuidad de compromisos. Es de advertir que el propio ministro de Agricultura vigente, el doctor Andrés Valencia,
declaró el día de ayer que reconocía que había incumplimientos con las comunidades indígenas y campesinas, pero decía también, es que eso nos cuesta mucho dinero. El gobierno nacional está eludiendo unos compromisos ya existentes, previamente existentes. El suroccidente, los campesinos, los indígenas y sectores populares llevan 2 décadas de movilización permanente y estamos en una coyuntura definitoria. Se está discutiendo en el Congreso de la República el proyecto de plan de desarrollo y por eso ellos quieren que haya unos compromisos concretos. En todo este contexto, doctor, vemos entonces cómo el presidente Duque no se quiere presentar en el territorio, tal como exigen los integrantes de la Minga Social. Le pregunto, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esta renuencia? Hay una actitud en el fondo de eludir compromisos. El gobierno nacional en el plan de desarrollo no ha incluido de manera específica políticas ni montos concretos relativos a las peticiones a las que se está haciendo alusión. No solamente tierras, salud, educación, vías, sino la defensa del tema ambiental, las consultas previas, la atención de las crisis humanitarias y de las víctimas. Se elude, se alega que hay muchos costos. No hay confianza en los indígenas. Ellos dicen, y los campesinos también, es que ya hemos ido en varias ocasiones a Bogotá. Ya son numerosas las reuniones con funcionarios y no hay resultados concretos. Queremos la presencia al más alto nivel del gobierno nacional. Es un reclamo justo, es un reclamo democrático. Como otro reclamo ha sido, doctor, y llama mucho la atención por estos días, el hecho de que se defienda la Jurisdicción Especial para la Paz. Algo que el gobierno del presidente Duque, lo vimos la semana pasada, dijo no. Sin duda alguna, incluso hay una discusión en el día de hoy. Algunos han dicho con relación a este movimiento del Cauca que no tiene que ver nada con la JEP. Por supuesto que sí tiene que ver con la JEP, porque de fondo, si el gobierno aplica a cabalidad el acuerdo de paz, esto va a facilitar muchas de las soluciones. Distribución nueva de tierras con un fondo de tierra, sustitución de cultivos ilícitos, atender las víctimas de la crisis humanitaria y atender planes con enfoque territorial son también parte del acuerdo. De manera que golpear el contenido del acuerdo, desconocer sus instrumentos de justicia, en el caso de la JEP, es una causa que hoy va a producir en Colombia a las 5 de la tarde movilizaciones gigantescas en Bogotá y quizás también en muchas ciudades y muchos municipios del país. Defender la paz pasa hoy por defender la JEP. Y defender la paz también es defender su construcción en las regiones y como tal atender reclamos como los indígenas, campesinos y populares del suroccidente colombiano, con epicentro hoy sobre todo en Cauca, Nariño y el departamento del Huila. Usted mencionaba, doctor, algo relevante y es el tema de este abandono estatal que es por una parte heredado y por la otra continuado. Cuando se refiere a heredado, significa que esto lo toma el gobierno de Duque de administraciones anteriores, en este caso la de Juan Manuel Santos. Sí, es claro cómo existe aquí una crisis social del orden estructural, unos niveles de pobreza altísimos, unos deterioros de la infraestructura social, temas de corrupción, temas de los efectos de la guerra y la arbitrariedad, temas de violencia política, temas de asesinato de líderes, temas de no garantías. Se supone entonces que estamos en una fase de cierre de la guerra, de construcción de la paz. Es una oportunidad histórica y lamentablemente el gobierno Duque se resiste a los compromisos de la paz que implican resolver esas tareas históricas, ese incumplimiento sistemático que ha habido con esta región del suroccidente como con otras regiones del país. Presidente Duque debería de mirar más al interior del país, menos a los problemas de las naciones vecinas, más a la propia crisis social y humanitaria tan fuerte en el Cauca, en esta región, en Chocó, en La Guajira y en otras regiones del país. Es la oportunidad, presidente Duque, para que mire esta crisis social, para que mire que las medidas del acuerdo de paz le permiten resolverlas con acierto y para que no se modifiquen los términos del acuerdo de paz,
para que se defiendan en su cabal contenido y para que la defensa de la JEP, la defensa del acuerdo de paz, se ligue también a la defensa de estas reclamaciones sociales, territoriales y étnicas en el día de hoy en Colombia. No pudiéramos decir totalmente que el presidente Duque no ha dado respuesta. La respuesta ha sido represión a través del ESMAD. Y eso trae un mensaje. ¿Cómo lo descifra usted? Es gravísimo lo que está sucediendo, sin duda alguna, porque en lugar de la vía del diálogo y del entendimiento, los hechos de fuerza empezaron desde el propio gobierno nacional, en tanto el ESMAD hizo presencia y especialmente en el lugar llamado El Cairo, atacó a campesinos e indígenas, produjo 2 heridos delicados, produjo una serie de hechos en la zona contra los campamentos donde están los campesinos e indígenas protestantes. Entonces, esto ha causado una reacción de los indígenas que con fuerza social se mantienen en la carretera. Contradictoriamente, el presidente Duque dice no queremos hechos de fuerza, pero es que los campesinos y los indígenas lo que pidieron fue venga, presidente, conversamos, venga, gobierno nacional. Los indígenas han conversado con las distintas gobernaciones, consiguieron ya un acuerdo de decreto, por ejemplo, con el gobernador del Huila. Y sin embargo es desde el propio gobierno que se reprime esta protesta. Recordemos la muy fuerte protesta estudiantil hace poco. Fue fuertemente reprimida, con muchos heridos. El presidente se negaba a atenderlos. Al final tuvo que atenderlos el presidente por la fortaleza de ese gran movimiento estudiantil que derrotó políticas de desfinanciar la educación pública y consiguió aumentar presupuesto. Hoy los indígenas de alguna manera replican esta experiencia. Salen a protestar, son reprimidos con arbitrariedad, hasta helicópteros se están usando y hasta métodos de guerra se están usando para reprimirlos en estos días, y eso produce hechos de fuerza que el propio gobierno nacional debe suspender el uso de la fuerza arbitraria y abocarse a un diálogo a alto nivel que es razonable, y ante el agotamiento de los incumplimientos es necesario, y el presidente en cabeza del proyecto de ley de desarrollo de Plan Nacional debe asumirlo con las poblaciones que le están haciendo propuestas concretas sobre temas concretos en definición en el día de hoy por vía de ley de la República. Doctor Villarraga, muchísimas gracias como siempre por estas reflexiones para Telesur. Hasta pronto. A ustedes, muchas gracias por el interés de Colombia, sus luchas sociales y su reto por defender cabalmente el acuerdo de paz y con ello la Jurisdicción Especial de Paz JEP. Muchas gracias. Agradecidos nosotros también. Tenemos una pregunta en redes colgada sobre esta temática. ¿Qué mensaje envía con la represión policial del ESMAD el gobierno del presidente Duque a integrantes de la Minga Social, compuesta por indígenas, campesinos y afrodescendientes en el Cauca, Colombia específicamente? Pero vemos que es una situación que se repite en el suroccidente colombiano. 31% dice que no oye sus reclamos, 6% se interesa por ellos y 63% considera que habrá más abandono estatal. Participe si no lo ha hecho todavía, tiene la oportunidad, continúa la agenda abierta después de la siguiente pausa. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inició este domingo una visita oficial de 3 días a Estados Unidos, en busca de alinearse a las políticas de la administración Trump, según sus propias palabras. El mandatario ultraderechista viajó acompañado por una comitiva compuesta por 7 ministros, entre estos el titular de la cartera de Economía, Paulo Guedes, y de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro. Ya en Washington, Bolsonaro fue recibido por una manifestación en contra de sus políticas represivas, homofóbicas y neoliberales. Hoy estoy aquí para apoyar a las personas contra Bolsonaro, porque creo que él es el presidente que apoya el odio y que no es una persona que está ayudando a Brasil a conquistar la democracia. Ya el martes, el ex capitán del ejército brasileño sostendrá un encuentro con su homólogo Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. La cumbre tendrá 2 objetivos principales: firmar un acuerdo para permitir a los estadounidenses
utilizar la base espacial de Alcántara, desde donde podrán lanzar satélites, cohetes y misiles. Y por otro lado, se espera que el mandatario brasileño reciba de su homólogo diversas directrices para profundizar la arremetida contra el gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro. En la noche previa, Bolsonaro celebrará una cena con Steve Bannon, ideólogo de la derecha chauvinista y ex estratega de la Casa Blanca. La visita del jefe de Estado brasileño se da meses después de que se revele una reunión entre él y el senador Marco Rubio, donde dialogaron durante 4 horas sobre armamentismo, sionismo y en contra de la revolución bolivariana. Hoy en Agenda Abierta analizamos la visita de Jair Bolsonaro a Estados Unidos y los continuos intentos de desestabilización que preparan los principales referentes de la ultraderecha. Vamos entonces a revisar portales de prensa que relatan esta visita de Bolsonaro. Dice, Bolsonaro y Trump afianzan su alianza contra Venezuela, lo trae Hispan TV. Es el primer viaje oficial al exterior de Bolsonaro desde que asumió el poder el 1 de enero. La medida rompe la tradición de los nuevos presidentes brasileños de realizar su primera visita oficial a Argentina, lo que demuestra el gran apego de Bolsonaro al inquilino de la Casa Blanca. Bolsonaro tiene previsto reunirse mañana martes, como escuchábamos, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho Oval de la Casa Blanca para sellar una naciente alianza conservadora, fortificar las relaciones económicas, comerciales y militares y elevar la presión sobre Venezuela, según han reportado los propios medios brasileños. Otro más, prensa latina. Protesta frente a la Casa Blanca contra la visita de Bolsonaro a Estados Unidos. La manifestación fue organizada por 14 organizaciones, entre ellas la Brazilians for Democracy and Social Justice de Washington, D.C., brasileños por la democracia y la justicia en D.C. Envió el portal imágenes de esta movilización. Los manifestantes portaron pancartas que rezaban: Bolsonaro, asesino, libera a Lula, preso desde abril. Durante la protesta mostraron carteles, muñecos, cánticos en defensa de que se conozca definitivamente no solo los autores materiales, sino también los intelectuales del asesinato de la concejala Marielle Franco. Hace solo minutos el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo, informaba sobre las reuniones de su padre en Washington, D.C. Dice, ahora vamos con los ministros de Relaciones Públicas de Jair Bolsonaro a la CIA, una de las agencias de inteligencia más respetadas del mundo. Será una excelente oportunidad para hablar de temas internacionales de la región con técnicos y expertos de la más alta retroalimentación. Ya por ahí puede sacar conclusiones. Nuestra corresponsal, Alina Duarte, desde Washington, D.C., justamente nos trae más información sobre esta visita de Bolsonaro a Estados Unidos. Alina, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Así es, pues el presidente brasileño Jair Bolsonaro está de visita aquí en Washington, D.C. Llegó el día de ayer, domingo por la tarde. Sin embargo, ya le esperaban unas protestas en la Casa Blanca, en las cuales le reclamaban, entre tantas cosas, su relación con el presidente Donald Trump. Y es que, recordemos, se trata de la primera visita de Estado que el mandatario brasileño realiza y ha decidido ser hacia Washington, D.C. para reunirse, insisto, con Donald Trump. En su agenda también se encuentra esta visita con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, Luis Almagro. Esa es parte de la agenda que tiene Bolsonaro aquí. Sin embargo, se esperan más protestas que incluso el tema de Brasil ha estado bastante presente aquí en las calles de Washington, especialmente también frente a la Casa Blanca, donde días pasados se recordó a Marielle Franco, la concejal de 38 años, criada en una favela, negra, lesbiana, defensora de los derechos humanos y quien fuera asesinada. Se recordó a Marielle frente a la Casa Blanca y el día de ayer también estuvo presente en esta manifestación que se realizó a las afueras de la Casa Blanca en rechazo a la visita de Bolsonaro aquí a Washington, D.C. La reunión que tiene planeada con Donald Trump se efectuará el día martes y nosotros les traeremos estos y más detalles a través de las pantallas de Telesur. Vuelvo contigo. Muchas gracias, Alina. Vamos a analizar este tema. Nos acompaña desde Estados Unidos el sociólogo y escritor estadounidense James Petras. ¿Cómo está, señor Petras? Estamos bien, estamos preocupados por las políticas de Trump y entendemos que el acercamiento con Bolsonaro van a tener impactos aquí sobre el Congreso
y entre los sectores bien educados sobre las consecuencias sobre la democracia. Sobre el impacto vamos a hablar dentro de minutos, pero quiero comenzar esta entrevista con usted reflexionando que Bolsonaro haya hecho su primera visita internacional a Estados Unidos en calidad de presidente, y ya vemos incluso cómo está nutrida su agenda con lugares muy estratégicos en Estados Unidos, sin mencionar el encuentro que va a tener en el despacho Oval con el presidente Trump mañana martes. Hablamos de la CIA, hablamos de la sede de la Organización de los Estados Americanos. ¿Cuál es ese mensaje que le quiere enviar no solo al mundo, sino también a Brasil, Jair Bolsonaro? Entiendo que todas las visitas son no recíprocas, es decir, Bolsonaro está buscando permitir la CIA operar en Brasil, pero no permitir Brasil estar presente en Estados Unidos. Bolsonaro habla de abrir el mercado brasileño a los inversionistas norteamericanos, pero no hay ningún contrapartido. Bolsonaro ofrece un base militar para la orientación norteamericana hacia Venezuela. En todos los casos que estamos hablando, un entreguismo por parte de Bolsonaro y Trump dispuesto a aceptar todo lo que puede conseguir. Lo que está haciendo Bolsonaro, no hay ningún otro presidente en el mundo que está dispuesto a someterse en el grado que Bolsonaro está ofreciendo. Y tenemos que decir que es un caso en que Trump tiene un gran éxito, donde han fracasado en otras regiones, en Asia, Europa y otras regiones en el mundo. Bolsonaro es una excepción y es interesante que sus primeras visitas internacionales está con un Lucho Almagro, conocido en Estados Unidos como el subsecretario general de la Organización de Estados Coloniales, que debemos reconocer que Almagro y Bolsonaro ambos son los principales voceros en instituciones y mundo internacional. No hay ningún respeto aquí por Bolsonaro aparte de la extrema derecha. Y es curioso en un sentido que Trump está en el momento más baja en su apoyo popular. No hay ningún respeto por sus políticas contra los inmigrantes, los discursos raros que dio sobre el masacre en Nueva Zelanda, cuando decía que el extremismo blanco es algo pequeño y inconsecuente, cuando hemos visto en Estados Unidos solo en un año el asesinato de 50 personas por los extremistas de la derecha. En otras palabras, es un mal momento políticamente por Trump y busca a partir de la sumisión de Bolsonaro a recuperar algo de su popularidad, o por lo menos conseguir alguna noticia favorable. Pero Bolsonaro es muy mal visto aquí, incluso de la prensa oficial o la prensa respetada. El New York Times y Washington Post son muy oficialistas, pero hablan muy mal de Bolsonaro, hablan de un extremista, alguien que no se puede confiar en asuntos democráticos y humanitarios. Hablando de hablar mal, no sabemos cómo estará pensando ahora la cúpula militar brasileña, que hasta hace muy poco decía que no se va a comprometer en esas intenciones que sigue manteniendo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, de
penetrar en Venezuela, en este caso por la frontera sur. Los militares brasileños dijeron no, con nosotros no cuente para eso. Pero es muy curioso que esta visita de Jair Bolsonaro se da tras otro fracaso de la administración estadounidense que está comprobado, participó en el sabotaje eléctrico de la semana pasada aquí en Venezuela. Sí, es algo que han recibido mucha noticia, pero la prensa, incluso la prensa crítica a Bolsonaro, todos toman la línea que lo que pasó con la electricidad es falta del gobierno del presidente Maduro. Están con el argumento que todo lo que pasa en Brasil es por el mal manejo. En Venezuela es el mal manejo de los gobernantes. Entonces, el hecho que hay fallos o hay problemas con la electricidad, no quieren aceptar la responsabilidad norteamericana y el uso de cibermecanismos para perjudicar las condiciones. Es cierto que en Brasil hay un sector nacionalista que no va a traer la política de Bolsonaro. Incluso hay militares de alto nivel que están muy críticos a Bolsonaro y su visita a Israel. Quieren mejores relaciones con todos los países árabes, y cuando Bolsonaro está sacrificando 15 países por ser bueno con Netanyahu, cae muy mal entre diplomáticos y militares en Brasil. Pero hasta qué punto, vamos a ver. También en la política económica no hay una complementariedad entre Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos exporta la misma productos agro que en Brasil. Entonces no van a hacer ningún compras de soya cuando se produce soya en el Medio Oriente, Estados Unidos. Lo mismo con otros productos alimentarios. No hay complementariedad. O el peor caso, Brasil firma acuerdos y perjudica los agricultores en Brasil, y eso no va a dar ningún respaldo a la política de Bolsonaro. No hay una posibilidad de que China puede ser marginado por los arreglos con Estados Unidos. Bolsonaro tiene que elegir entre el apoyo de los sectores agrícolas y sacrificar eso en favor de los intereses norteamericanos. Entonces hay contradicciones fuertes. Mientras quiere entregar las bases militares a los norteamericanos, mientras quiere abrir el mercado brasileño a exportaciones norteamericanas, va a crear grandes contradicciones y problemas en poco tiempo. Esa supuesta apertura del mercado brasileño a empresas norteamericanas podría traducirse entonces, señor Petres, en un mayor entreguismo, como decía usted al principio de la entrevista, a las políticas de Washington. Sí, sabemos que Bolsonaro es un racista, es un misógino, es muchas cosas, pero fundamentalmente su base de apoyo son los grandes exportadores de agricultura y minerales. Agrominerales y el ejército son las bases fundamentales para su política reaccionaria. Si él empieza a entregar los sectores de agricultura, va a perder un 30% de su apoyo electoral y político. Y si empieza a implementar la política de permitir la CIA y los militares norteamericanos a funcionar en Brasil, desplazando a los brasileños, va a crear conflictos entre los militares. Si el neoliberalismo de su ministro de Economía
empieza a perjudicar los sectores más avanzados de Brasil, va a tener problemas con los sectores avanzados. Entonces, los 3 puntos importantes de la economía brasileña va contra la política de Bolsonaro. A ver quién tiene la fuerza. Yo creo finalmente Bolsonaro tiene 2 opciones: encontrar un parálisis en su política, el otro lado sufrir la posibilidad de un desplazamiento o algo peor. Señor Petras, muchísimas gracias por estas reflexiones suyas para la agenda abierta de Telesur. Hasta pronto. Un abrazo, chao. Chao, el doctor James Petras. También teníamos una pregunta en redes sobre este tema. ¿Qué podría venirse para Brasil tras la visita de Bolsonaro a Estados Unidos, su primer periplo tras llegar a la presidencia? Un 11% de los encuestados dice que nada va a pasar, un 2% dice que va a rechazar el imperialismo y un abrumador 87% dice que habrá total sumisión de Bolsonaro a las políticas de Donald Trump. Si no lo ha hecho, puede participar también usted en esta encuesta que está en nuestra cuenta de Twitter. Vamos a la pausa. Tenemos otras informaciones en la agenda abierta. Este fin de semana se desarrollaron en Venezuela los ejercicios cívico-militares Ana Karina Rote 2019, tras el sabotaje sufrido días atrás por el Sistema Electroenergético Nacional. Luis Tavera nos tiene la ampliación. Saludos, Luis. El balance de estos ejercicios militares. Hola Rey, un saludo para ti, para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Este fin de semana culminaron los ejercicios militares Ana Karina Rote 2019. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informaba que estos ejercicios militares, esta nueva fase de los ejercicios militares en Venezuela, se da en este contexto de respeto a la soberanía y justamente para poder demostrar esta unión cívico-militar. Ana Karina Rote 2019, Rey, además forma parte de este mensaje que el presidente quería brindarle a la nación, de esta necesidad de poder mantener esta postura, esta pose firme, de poder defender el derecho a la soberanía y la autodeterminación que Venezuela ha logrado durante estos últimos 20 años. Podíamos ver durante esta transmisión que también brindaba el presidente Nicolás Maduro estos detalles que se ofrecieran durante estos ejercicios militares, la participación masiva de las fuerzas militares, la milicia bolivariana, que es un componente clave en este contexto donde el gobierno de Venezuela ha logrado la optimización de la unión cívico-militar, que fue una característica impulsada por el presidente Hugo Chávez. Venezuela, Rey, se mantiene en este contexto, luego de estos ejercicios militares, como un país que ha demostrado resistencia, una población que está consciente de un momento político donde es necesario seguir pidiendo el respeto a la Constitución, pidiendo respeto a este contexto donde se busca vulnerar lo que es la constitucionalidad de todos los venezolanos. Es por eso que durante estos próximos días se esperan más logística y más movilizaciones por parte de las fuerzas revolucionarias del chavismo y además esta postura, además esta defensa que está realizando la diplomacia de Venezuela en varias partes del mundo, justamente para seguir llevando la verdad, qué es lo que ocurre acá en Venezuela y por qué se denuncia una guerra mediática, por qué se denuncia este golpe eléctrico que fue superado por todos los venezolanos. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos a las próximas informaciones que se generen acá en esta nación suramericana, Rey. Muchísimas gracias, Luis, por este balance. Y el presidente Vladimir Putin llega a Crimea para conmemorar el 5º aniversario de la adhesión de este territorio a la Federación Rusa mediante un referéndum, usted lo recordará. Hansel Oro nos tiene la información. Hansel. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. El servicio de prensa del Kremlin confirma la presencia del presidente ruso Vladimir Putin durante los actos conmemorativos y solemnes que se celebrarán en la península de Crimea y en la ciudad rusa de Sebastopol. En estas actividades estará lo previsto en torno a la presencia en la puesta en marcha de la central térmica de Balakavkaya en Sebastopol y cerca de Simferópol en la central térmica de Tabrishevskaya. Por otra parte, se reunirá con representantes del gobierno local de la península de Crimea en Simferópol. En
este caso con el propio líder de Crimea, Sergei Aksionov. Por otra parte, sostendrá encuentros con diputados y en los actos solemnes frente a los ciudadanos de Crimea, cuando acá se conmemora el 5º aniversario de la firma de ese referéndum que se hizo el 16 de marzo de 2014, donde un más de un 96% de las personas de Crimea abogaron por la adhesión a la Federación de Rusia. Luego, recordemos, en sentido histórico, el 17 de marzo se lleva a cabo por el Parlamento local de Crimea esta solicitud a la presidencia de Rusia, y luego ya el 18 se da la firma por parte del presidente ruso Vladimir Putin de este tratado de incorporación de la península de Crimea dentro de la Federación. Por otra parte, recordar de que han sido 5 años históricos, sobre todo a partir de las presiones externas que ejercen las potencias occidentales y Estados Unidos, alentadas por el gobierno de Kiev de Petro Poroshenko. En este sentido, se hablaba de la última provocación, de varias provocaciones que se han realizado, pero sobre todo la del pasado 25 de noviembre, cuando 3 buques de la Marina de Guerra ucraniana incursionaron de manera ilegal en las aguas territoriales de Rusia frente a las costas de Crimea, ubicadas en el Mar Negro. En este sentido, el presidente ruso Vladimir Putin había calificado todo esto como una provocación que el presidente Petro Poroshenko de Ucrania lo utiliza para sumar puntos a la hora de ir a las elecciones que vendrán el próximo 31 de marzo en Ucrania. Por otra parte, se explicaba en torno a estos 5 años de los resultados de las relaciones que se ha propiciado a partir de la adhesión de Crimea. Hay varios símbolos importantes, como es el caso de la construcción del aeropuerto internacional de Simferópol. Por otra parte, el puente en el estrecho de Kerch, el puente de Crimea de unos 19 kilómetros, que además de ser un punto importante de suministros para la península, en el tema también de la posible apertura del ferrocarril y de la autopista, esto también forma parte de un vínculo cultural, pues se trata de toda la cultura importante rusa que está en presencia en Crimea. Hasta ahora, hasta aquí la información. Adelante. Muchas gracias, Hansel. Otra pausa en nuestra agenda. Pronto venimos con deportes. Momento de los deportes en nuestra agenda abierta. Vamos a comenzar hablando de béisbol de las Grandes Ligas. El jardinero venezolano Carlos González tendría intención de firmar con los Indios de Cleveland para las menores, de acuerdo con varios reportes de la MLB. González, quien jugó las 10 últimas temporadas con los Rockies Colorado, firmará el contrato una vez supere las pruebas físicas. El jardinero se va a presentar en el entrenamiento del Primavera en Arizona. Si entra en la plantilla de 40 jugadores, tendría un contrato de 1 año mientras esté en las mayores. Este pelotero de 33 años, que fue seleccionado para el Juego de las Estrellas en 3 ocasiones, tiene un promedio de bateo de 2.87 en 11 temporadas. Recordemos que el año pasado terminó con 2.76, con 16 jonrones y 64 remolcadas para los Rockies. También impulsó 100 carreras y sacudió 25 cuadrangulares en 2016 en la penúltima temporada. Vamos a cambiar de disciplina. El presidente del Comité Olímpico japonés dejará el puesto tras meses de enfrentar acusaciones de Francia por supuesta entrega de sobornos para ganar la sede de los Juegos de Tokio 2020, según la agencia NHK. Tsunekazu Takeda ya notificó a sus asociados sobre esta decisión. El próximo martes va a ser oficial ante una reunión de la Junta Ejecutiva del Comité. El órgano podría elegir durante una votación interna en junio al sucesor de Takeda, quien pretendía postularse para otra gestión. Francia acusó a este dirigente luego de que sus investigadores rastrearan un pago que presuntamente sirvió para sobornar a miembros africanos del Comité Olímpico Internacional poco antes de la votación sobre la sede realizada en 2013 en Buenos Aires. De acuerdo con el diario Le Monde,
Todo parece indicar que el dinero fue para una empresa tras la cual se encontraba el hijo del entonces presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Lamine Diack. Takeda ya compareció en 2 ocasiones frente a los magistrados franceses, quienes en diciembre del año pasado levantaron cargos en su contra por corrupción activa. Tokio ganó la sede de las Olimpiadas de 2020 frente a Estambul y Madrid, y el presidente del Comité Olímpico japonés está considerado figura clave de esa victoria. Hablamos ahora del deporte motor. El finlandés Valtteri Bottas de la escudería Mercedes se llevó este domingo el Gran Premio de Australia por la Fórmula 1, primera prueba de la temporada. Adelantó en el inicio a su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, quien había salido en pole position. Como el año anterior, la carrera estuvo marcada por las dificultades en las paradas en los boxes. Bottas, quien había salido segundo en la parrilla, logró además el punto de la vuelta rápida en carrera, atribuido por primera vez esta temporada desde 1959. Hamilton quedó segundo por delante del holandés Max Verstappen. Ferrari, que se perfilaba como la favorita teniendo en cuenta sus resultados en los ensayos de invierno, se quedó a las puertas del podio. El alemán Sebastian Vettel fue cuarto y el monegasco Charles Leclerc quedó quinto. El español Carlos Sainz Jr. McLaren fue el primero en abandonar esta temporada, víctima de una falla de su motor Renault. Y bueno, vamos a despedir nuestra agenda abierta. Salimos del segmento deportivo recordándole que la paz es nuestra consigna. Tambores de la Paz, con esa melodía que nos ha acompañado durante todas estas semanas y seguirá haciéndolo, nos despedimos por hoy. Yo. Los tambores de la paz. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Sí. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más, para que no suenen. Yo, si por el camino corto se ha de saber cómo acaba, se cambian caricias por torrida lava. Soñaba que un día despertaríamos de este letargo y nos abrazaríamos. Toda la fe que regresa, los boomerang con afán de llevarse otra presa. Yeah. El viento del norte no está escogiendo quién menos, quién más. Lo mismo dispara la luz, lo mismo a la oscuridad. Para eso mi hermano estás tú, por eso tu hermano estoy yo. Los dos a cargar esa cruz, que al fin nuestra sangre es igual. Basta ya. Oh. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más, para que no suenen. Alúmbrame cielo, haz que me valga la pena el desvelo. Suelo, regálame miles de brotes, que las ideas nunca se derroten. Cúbreme azul, sin tanta metralla, entre razón, fuera batalla. Silencio es todo lo que queda luego de una lluvia de fuego y maldad.